está viendo el tema de precios, inflación? La verdad, horrendo. Horrendo. Yo soy jubilado, ¿sí? Compraba azúcar a 30 pesos. Fui a comprar el otro día 50. ¿Vio aumentos en los alimentos en las últimas 2 semanas? Sí, señor. ¿En Sí. qué? Y el azúcar, la hierba, la leche, el fideo. ¿Cómo está viendo el tema de los aumentos de los precios? Terriblemente. Un día tenés que tomarte para ir a comprar todas las ofertas, en un lado, en otro, y no podés comer lo que querés. Yo hace como 6 meses no como carne vacuna. ¿Está bien eso? No. ¿6 meses? Y sí, claro, porque no podés comprar. Y en los análisis me sale como que tengo que comer carnes rojas. Voy a comer. ¿Qué opinás de precios cuidados? La verdad que no los veo mucho. No los estoy viendo, en el súper no los estoy viendo. ¿Y las medidas que está tomando el gobierno para paliar un poco el crecimiento de los precios, pensás que son positivas, que son negativas, que no influyen en nada? Mira, la verdad hay que esperar. Yo no me arriesgo a decir nada ahora. Quiero esperar a ver qué pasa. Está como más tranquila la cosa, pero bueno, los aumentos sí se sienten. ¿Sigue habiendo aumentos? Sí, sí. Si vos te fijás ahora lo que es la canasta de escolar, te vas a dar cuenta. ¿Cuánto gastaste? Y acá 700 pesos. ¿Y qué compraste? Para comer unas tartitas, jugos, papel higiénico y acá en el bolso tengo 2 atunes. ¿Y cómo estás viendo el tema del aumento de precios? Y están elevados. Supuestamente ponen rebajas, pero lo mantienen al mismo precio. ¿Y el tema precios cuidados? A veces no los ves. Tenés que venir a supermercados grandes. Los chinos directamente se abusan. ¿En los chinos no ves precios cuidados nunca? No, nunca. ¿Qué opinás de las medidas que está tomando el gobierno para paliar un poco el tema de aumento de precios? Está controlándose, pero con el tema de la tarjeta alimentaria se están abusando mucho. Yo por ser tengo la tarjeta alimentaria y tengo que ir a Walmart para que me hagan realmente los descuentos. En cambio, en los chinos te cobran el 10 o el 15%. ¿Te cobran recargo con la tarjeta alimentaria? Te cobran recargo, en las carnicerías también. ¿En dónde? Yo soy de La Matanza. Vengo acá a hacer compras, qué sé yo, pero tenés que ir a grandes cadenas comerciales por el tema de que en los barrios se están abusando muchísimo el tema de los precios. ¿Y qué te dicen cuando te cobran el recargo? De que a ellos también le cobran. Cuando es mentira, cuando ellos tienen más beneficios y por algo tienen un supermercado. Si no, tenés que aceptar tarjeta, igual que con las de débitos también te cobran recargo. 10 o un 15%. En las carnicerías también. En el gobierno hay algún grado de optimismo. El jefe de gabinete, de hecho, Santiago Cafiero, está diciendo que la inflación está bajando, que el ritmo de inflación está bajando. Podrá bajar de 4 a 3. La verdad que no es para tener mucho optimismo. 3% de inflación en cualquier otro país es un escándalo. ¿Sí? Recuerden que también en algún momento dado el gobierno de Macri había logrado más o menos bajar un poquito la inflación a 2,8 y después se le volvió a desatar, justamente cuando tenían el dólar pisado, algo que sucede ahora también. Quiero decir, puede que la inflación baje un poquito, pero esto no quiere decir que la tengan sujeta ni mucho menos. La verdad es que cuando uno ve lo que pasa con el trigo, lo que pasa con el azúcar, lo que pasa con la hierba, lo que pasa con buena parte de los alimentos más sensibles de la canasta básica de los argentinos, dice el gobierno está perdiendo la batalla para controlar el precio de los alimentos. ¿Por qué la está perdiendo? Bueno, ahí después podemos empezar a analizar, pero lo cierto es que uno puede empezar a sospechar que algo hay acá de resistencia, de rebeldía, de formadores de precios que van y dicen que sí, que están dolidos por el hambre y se sacan la foto en el Plan Nacional de Lucha contra el Hambre y después se dan vuelta y remarcan los precios. Esto se ve claramente en el trigo. Varias notas salieron hoy, notas un poco técnicas, ¿sí?, que dicen que, bueno, que el precio del trigo está subiendo a nivel mundial y desde que asumió el gobierno para acá sacudieron un 20% de aumento del trigo, y el trigo no es cualquier cosa. El trigo incide en buena parte de los alimentos más populares de la gente. En el pan, que no está en precios cuidados, en la pizza, en los fideos, que sí se supone que están en precios cuidados, en las galletitas. Todas esas cosas que están en precios cuidados van a ser revisadas el 7 de abril. ¿Y qué va a pasar entonces si siguen los aumentos a este precio? Los que forman el precio de la bolsa de trigo son los que están enojados con el aumento de las retenciones del gobierno, los mismos que están insinuando y armando concentraciones al borde de las rutas para en cualquier momento convertirlas en piquetes.
también apoyados por dirigentes ruralistas y dirigentes de Juntos por el Cambio, en especial de la coalición cívica. Quiero decir, ahí el gobierno tiene un foco de resistencia que se manifiesta en los precios, que se manifiesta en artículos de primera necesidad. Lo mismo pasa con el azúcar. No hay ninguna buena explicación de por qué volvió a subir el azúcar. Esto tiene que ver con los formadores de precios. Por otro lado, esto que ustedes escuchaban también de una mujer que nos contaba, como tanta gente nos ha contado en estos días, nosotros que tenemos fuentes en el conurbano que te dicen, mira, las primeras tarjetas alimentarias se distribuyeron y ya están cobrando recargos de hasta el 10%. ¿Quiénes? Justamente los supermercados de proximidad. Aquellos, fíjense lo que es la paradoja, de ahora que para ellos se les reactivan un poco las ventas, no se conforman con que se les reactivan las ventas, sino que además quieren quitarles un 10% a la pobre gente que tiene la tarjeta alimentaria. Así de voraz, así de desesperada es la pelea cuando hay un poquito de plata en la calle. Y hubo, sí, algunas clausuras, 2, a supermercados y a mercados de proximidad que estaban cobrando recargo por la tarjeta alimentaria, 2. La verdad que parece poco, ¿sí?, frente a los tipos que se abusan de esto y que se abusan de los tipos más humildes, de los más necesitados de la tarjeta alimentaria, cobrándole recargo. Debería haber algún grado de sanción, por lo menos, aunque sea de vergüenza, de escrache público a los tipos que están haciendo estas cosas. Lentamente dicen que ahora se van a hacer un acuerdo con los jubilados para que haya jubilados que controlen los precios cuidados. La verdad es que los precios cuidados, la lentitud con la cual persiguen a los tipos que cobran los recargos a la tarjeta alimentaria, hacen pensar que le están dando, o están intentando curar un cáncer, una enfermedad grave con aspirinas, ¿sí? Y en esto también hay que tener en cuenta que no se entiende bien por qué el Estado no está funcionando, ¿sí? Cuando asume un gobierno, ¿qué es un gobierno? Un gobierno tiene una parte de decisión política y una parte de gestión. Para que haya gestión hacen falta miles de funcionarios. ¿Sí? Por más que los liberales se enojen, el Estado necesita funcionarios que trabajen, que cobren su sueldo, que laburen, que esa es la gestión cotidiana del Estado. Insólitamente, el gobierno está muy demorado en la designación de los tipos que tienen que gestionar el Estado. Y esto se nota. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a hacer para ir a sancionar a los tipos que cobran recargo en la tarjeta alimentaria si no tienen la gente adecuada y decidida para ir a hacerlo? Hay buena parte de las dependencias del Estado que no están funcionando porque no hay designaciones, no hay firma, no hay quien decida gastar algo, no están las designaciones. He conocido casos, por ejemplo, esta semana estaba hablando con alguien que me decía, mira, yo renuncié a mi trabajo para ser designado director en un área del Estado. Hace 2 meses que renuncié a mi trabajo, por ende no estoy cobrando. Algunos dicen que esto es porque el presidente Alberto Fernández revisa él personalmente cada una de las designaciones, incluso a niveles bastante bajos, no ya de secretario y subsecretario, sino también de los directores de área, para mantener cierto equilibrio político de la coalición del Frente de Todos. Otros sospechan que lo que está haciendo el gobierno es, ya que no tiene plata, subejecutar, vale decir, no gastar plata para ahorrar de alguna manera sin decir que esto es un ajuste. Atención con esto porque esto es jugar con fuego. Un gobierno que asume necesita mostrarse proactivo. Si no tiene funcionarios, ¿cómo va a gestionar? Y esto es lo que algunos están empezando a criticarle al gobierno de Alberto Fernández. ¿Dónde está la gestión? ¿Por qué va tan lenta la gestión del gobierno? Alberto parece sumamente preocupado y de hecho el gobierno pareciera que el 80% de su energía la tiene puesta en la negociación de la deuda. Y dicen, una vez que negociemos la deuda nos damos vuelta y ahí sí pensamos un presupuesto. Pero para el optimismo dice, bueno, no vamos a tener que pagar la deuda, vamos a patear los bonos, vamos a patear la deuda con el FMI y entonces ahí sí vamos a disponer plata para el presupuesto para intentar reactivar la economía y gestionar desde el Estado. Sin embargo, si esto lo van a hacer, ¿por qué hay tal parálisis en el Estado? ¿O será que va a pasar como con Kicillof? ¿Sí? Que Kicillof también dijo, bueno, no vamos a pagar y después tuvo que terminar pagando. Algunos gobernadores ya se empiezan a preocupar y dicen, che, no hay plata, no hay plata. Incluso, claro, no lo van a decir los economistas de derecha, liberales o como ustedes quieran llamarlos, pero Martín Guzmán, el ministro de Economía, está siendo un hombre bastante ortodoxo en cuanto al gasto público.
Él mismo dijo que no iba a emitir, está emitiendo lo estrictamente necesario para reactivar un poco la economía y cubrir los gastos del Estado, algo que ya venía haciendo Mauricio Macri. Pero cuando vienen los gobernadores a pedirles plata, no hay plata. El primero que lo vivió esto fue Axel Kicillof, cuando quiso que el Estado Nacional de alguna manera le diera una mano cuando tenía que saldar un bono, no hubo plata del Estado Nacional. ¿Qué iba a decir? ¿Que estaba peleado, que estaba discutiendo con el gobierno nacional? No, dijo que estaba en perfecta sintonía, pero la plata no apareció. Hay otro gobernador, Juan Mansur, el gobernador de la provincia de Tucumán. Tucumán está pagando en 3 veces los sueldos provinciales, ¿sí? Los pagan, no sé, por quincena, por semana, no sé cómo los está pagando. Vino el gobernador a pedir algún auxilio financiero y se volvió con las manos vacías. Entonces, esta es la otra cosa que está haciendo pensar que se trata de un peronismo, de un gobierno peronista sin plata. ¿Sí? Algo que no va en el ADN peronista, digamos que sí, bueno, cada vez que gobierna el peronismo, de alguna manera se la rebusca para tener plata para gestionar. Esto fue lo que pasó con Duhalde, venía el default de Rodríguez A, había algo de plata, vino el boom de los commodities y el viento de cola de las materias primas y algo de plata apareció para poder gestionar. La plata ahora no está apareciendo y esta es una cuestión de contexto internacional que lo tiene preocupado al gobierno. No hay plata para nadie. Pero después está la cuestión de la inflación. Haya o no haya plata para gestionar el Estado, el gobierno pareciera que no se está tomando la inflación en serio o, como piensan otros, que está pensando en hacer un ajuste del presupuesto estatal por inflación. Esto es, ir, como dice el gobierno, desindexando las variables para que sea la inflación la que termine bajando el gasto público y esto no es una buena noticia, sobre todo para los que van a perder. ¿Sí? Ya Macri intentó hacer el ajuste por inflación y así le fue. Hacer un ajuste por inflación en la Argentina supone que él va a mantener alguna inflación alta y de hecho el gobierno no parece muy preocupado en bajar la inflación. Están festejando que la inflación bajó del 4 al 3, pero no es que no se los ve muy preocupados en bajar la inflación. Están haciendo precios cuidados, están haciendo la canasta básica escolar, todas esas cosas para mostrar que algún grado de sensibilidad social tienen respecto de la barbaridad que hacía Macri, pero parecen resignados a que la inflación de este año va a ser del 40%. Y una inflación del 40% quiere decir que alguien va a perder. O sea, alguien va a perder. Y ya sabemos quién pierde en la Argentina cuando hay inflación y por eso es preocupante que el gobierno parezca resignado a que va a perder la batalla con la inflación. La está perdiendo con los formadores de precios. Los formadores de precios están haciendo lo que se les da la gana. En el debate de esta semana en el Senado, cuando se aprobó la ley para negociar la deuda, Oscar Parrilli, un hombre que dice lo que Cristina muchas veces no dice en público, dijo, los formadores de precios están jugando con fuego, están haciendo un boicot al gobierno. Están las tarifas pisadas, está el dólar pisado, igual siguen los aumentos. Hay una cierta preocupación por esto, porque tarde o temprano, si ven Alberto ahora está concentrado en la cuestión de la deuda externa, tarde o temprano va a haber que enfrentarse o discutir de alguna manera cómo se forman los precios en la Argentina y de esto vamos a hablar esta noche en GPS, porque es lo que vivimos todos. Antes era porque subían las naftas, porque subía el dólar, porque subía la electricidad. Ahora ninguna de las tres cosas suben y el ritmo de los precios bajó, el ritmo de la inflación bajó de 4 al 3%. No parece suficiente. Y los aumentos de consumo popular siguen creciendo. Cuando ahora les vamos a mostrar algunos ejemplos que tienen que ver con la canasta escolar, no hay ninguna buena explicación de por qué un sacapuntas aumenta un 90% cuando la inflación fue del 50 y pico. ¿Qué tiene un sacapunta de tecnología importada, dólar? ¿Por qué aumenta un sacapunta al 90%? Los lápices de madera, ¿por qué aumentan un 70%? ¿Qué tecnología de punta tienen, salvo la mina del lápiz? Entonces, estas son las cosas que hacen pensar que al gobierno o está muy distraído en la deuda externa o se le está escapando la tortuga en la cuestión de los precios o están intentando darle aspirinas a una enfermedad mucho, mucho más grave. Bienvenidos, esto es GPS. Vengo a comprar productos de librería para poder revender, soy revendedor. Hoy en día se fue todo por las nubes. Uno directamente tiene que estar buscando precios y tiene que estar recorriendo, ver lo que vas a buscar o lo que vas a cargar para que te deje un margen de ganancia. ¿Me puedes mostrar una de las cosas que vos vendés? ¿Cuánto vendes esto hoy en día en la calle? Y esto lo tengo que vender 70, 80 pesos. ¿Y cuánto lo vendías hace 6 años? Hace 6 años estaba a 40 pesos, 50. O sea que vos tuviste que absorber parte del aumento.
totalmente. Lo que yo estoy pagando ahora el producto, lo vendía antes. ¿Entendés? Yo hoy lo estoy pagando, esto lo estoy pagando prácticamente casi 40 pesos y lo estoy vendiendo 80 pesos. ¿Se vende más o se vende menos? Y ni más ni menos se vende, la gente compra lo justo y necesario. Es así. Todavía no hay mucha gente en la calle, hay mucha recesión, los precios son caros para lo que uno está acostumbrado ir a un comercio y ver. Veo que la gente prefiere gastar en comida o en llenar la heladera de su casa que venir a comprar mochila o juguetes o bazar o lo que necesite para el verano o para lo que necesite para la escuela. Ustedes son mayoristas. Nosotros somos mayoristas, vendemos por mayor, tenemos una compra mínima de 200 pesos, que no es mucho, así que es accesible. Hay mucha gente entonces minorista que viene a 11 a comprar las cosas para el inicio de clase. Hoy en día sí, porque se toman la molestia de venir acá para conseguir un precio más barato. Mostrame los precios que manejan ustedes. ¿Cuánto está una mochila básica hoy? La mochila básica. La más barata que tengas. Tenemos unas mochilas que son de diseño, que son todas de 3D, que son caras. ¿Cuánto sale? Entre 1.855 pesos, 2.900 pesos. Después tenemos las mochilas más básicas. Están un poco más baratas, están en los 1.400, tenés de 800 pesos, de 900 pesos. Son mochilas más económicas, son grandes, tiene un bolsillo, un cierre para guardar. Sí, es buen material. Tiene buen espacio, lo que podemos ver para meter carpetas, cuadernos. Vos venís a comprar acá, particular, minorista. Sí, minorista. ¿Y qué venís a buscar? En realidad la lista de útiles que te piden, más lo clásico, las hojas, las lapiceras, porque compro caja directamente, porque si no tenés que ir comprando durante todo el año. Y esto lo haces para, obviamente, buscando precios. Sí, ahorrando. Y trato de conseguir el mejor precio a principio de año y ya tratar de no comprar durante todo el año. ¿Siempre lo haces todos los años? En realidad hace un par de años, cuando empezó más la crisis, empecé a ajustar en estas cosas. ¿Cómo está el tema de los guardapolvos? El guardapolvo yo pensaba que iba a estar menos. Pero hay muchos, si es por cantidad, si es más de 6, si te van haciendo pequeños descuentos, pero no baja de 800 un buen guardapolvo que, bueno, vos pensás que va a durar todo el año. Calculo que así para empezar y para tener útiles por todo el año, y son 3.000 por chico. A pesar de que hubo aumentos con respecto a la temporada anterior, los papás se están comprando bastante. ¿Cuánto es el aumento que tuvieron desde el año pasado hasta este? Y el promedio que anual es un 50%, un poco más, un poco menos, según los artículos. ¿Esto es algo similar a lo que ofrece la canasta de gobierno? ¿Lo podemos ir desglosando y viendo cuándo sale cada uno? Esto es un pinturito por 12 más 4 lápices negros de grafito que valen 150 pesos. Tenemos una escrita de 40 pesos, un repuesto de 96 hojas a 135 pesos, una canopla, una cartuchera, 200 pesos. Un cuaderno tapadura de buena calidad, 135 pesos. Y el boligoma, 25 pesos. Tenemos también sacapunta, goma, regla. 15 pesos un sacapunta, 15 pesos una regla, 15 pesos una goma. Siempre hablando de primera línea en cuanto a calidad, porque los papás aprendieron a comprar lo que era económico, a la larga resultaba más caro. Entonces, por lo tanto, saben, y por suerte acá los chicos los aconsejan a comprar bien. En temporada los precios tienden a ser oferta, al contrario que a veces en otros ramos, que a veces aumentan los precios. Acá, tanto los mayoristas como los fabricantes, tratamos de a veces reducir un poquito los márgenes para poder vender más. Va a haber una canasta escolar económica, pero hay misterios, muchachos, que no se entienden. Y esto es donde uno dice, bueno, ¿cómo pasan estas cosas? Explíquenme el milagro de la boligoma. Cualquiera de nosotros que tiene pibes en edad escolar sabe que tarde o temprano, en algún momento, tenés que comprar boligoma. Bueno, la boligoma, si no, como la ven, sencillita, 96,79% aumentó. ¿Qué tiene la boligoma? Tiene tecnología de punta, no se puede fabricar acá, es importada. Misterio, muchachos, misterio. Si no es la especulación, si la inflación fue del 53, 54, explíqueme por qué la boligoma aumentó casi el 97%. Y así podemos seguir. ¿Qué misterio tiene? Otra tecnología de punta. Los lápices de madera, 70%.
70% aumentaron los lápices de madera. Estoy leyendo el relevamiento de consumidores libres de mi amigo Héctor Polino, que es el que más nos ha avisado, el que primero nos avisó en estos primeros 15 días los primeros 15 días de enero. Dijo, muchachos, ojo que la inflación no está frenando, ni mucho menos están viniendo los aumentos bastante picantes. Cuaderno, 48 hojas. 88% de aumento de un año al otro. ¿Sí? Contra el 50 y pico de inflación. ¿Qué tiene de tecnología de punta? Si todo se produce acá. De 23,90 lo aumentaron a 45%. ¿Esto qué es? Especulación porque viene la época de clases y hay que comprarlo. A ver cuánto le pueden sacar a la gente del bolsillo. Porque no hay ninguna explicación. Así se forman los precios en la Argentina. Y el gobierno intenta apagar este incendio con el balde, apenas el balde de agua de los precios cuidados, de la canasta, del rebusque, de las promociones. No parece una herramienta suficiente. Pero en fin, doctor Polino, tuvo difícil enero, en materia de aumento de precios. ¿Por qué no bajan los aumentos de precios? En primer lugar porque en la Argentina hay ya toda una cultura de remarcar constantemente. En las estructuras gobierne quien gobierne. En las estructuras de costo hay un rubro muy importante, por las dudas. Por las dudas se va remarcando permanentemente. Sí, pues, la boligoma, digo, 97% que tiene, el misterio de la boligoma. Además, como no hay controles, ese es el problema fundamental de la Argentina. Nadie controla. No se controla al mayorista, a los formadores de precios. Está bien, pero el Estado está desmantelado. ¿Quién va a controlar algo? ¿Cómo controlarían? Por eso es que yo vengo sosteniendo, si no es el Estado, ¿quién va a controlar? Es el Estado. Yo creo que sería más eficiente la competencia, la discusión pública. Acá hay que recomponer el Estado. Y en materia de precios cuidados, yo vengo sosteniendo que los inspectores de la Secretaría de Comercio Interior son absolutamente insuficientes para controlar supermercados. Bueno, los había echado Brown, que era uno de los supermercados, había echado a todo el mundo. Claro. Pero tiene que haber una coordinación entre el gobierno nacional con los gobiernos provinciales y los municipios. Todos tienen que involucrarse en el control de los precios. Pero parece que se lo fuman en pipa, están aumentando, la tarjeta alimentaria le están cargando el 10%. Pero por eso, le tiene que, esto rápidamente hay que poner el movimiento. Ahora, si un gobierno que recién asume, se lo toman en joda. Esto recién asumen, imagínate dentro de un año. Claro, el gobierno que recién asume es el que tiene la posibilidad de tomar las medidas de fondo, las medidas más importantes en el primer momento. Acá lo que se ha hecho es congelar por 6 meses el precio, las tarifas de energía eléctrica, del gas natural, hasta marzo el precio de los combustibles. Pero ¿qué va a pasar dentro de 6 meses cuando venza el plazo? ¿Lo van a prorrogar por otros 6 meses? Ahí va a haber. Pero si con todos esos congelamientos, la inflación proyectada desde el 3 y pico para enero, ¿qué espera? Vos fijate, ¿qué nos espera? El relevamiento de precios de consumidores libres de una canasta de 38 productos que venimos relevando ya hace 25 años, 3,93%. Enero del año pasado, 2,78%. Es decir, que este año aumentó un 1,15%. Respecto de antes que ya venía caliente. Más que en enero del año 2019. Está bien, pero suponete que eso tenga que ver con que tuvieron que devolver el IVA a algunos productos. Pero cuando vos hablas con los tipos que reciben la lista de precios, dices, sí, está bien. Además del IVA le recargaron un 10, un 15. Pero escúchame, en enero del 2019 tuvieron que pagar el IVA. Porque el IVA lo sacaron después de las pasos en el mes de agosto. El IVA en 13 grupos de productos de la canasta de alimentos fue entre agosto y el 31 de diciembre. Enero del año 2019 los productos pagaron IVA. Claro. Es decir, que ni siquiera está eso. Claro, ahí comparado interanual. Claro, en aquel momento pagaban el IVA. El IVA se suprimió a partir de las pasos entre agosto y el 31 de diciembre. Pero aquí lo quiero sumar aquí a la conversación a Fabio Medina, es economista, y él nos viene avisando también con que hay como una cartelización también en las compras. ¿Esto influye en la estructura de precios? Obviamente, porque no tenés precio de compra, no tenés estructura de costo. Y todo esto de las promociones que hay en los supermercados, por el cual la gente puede ir a comprar, ¿cómo funciona? Vos tenés un comprador externo que le factura honorarios a los grandes supermercados en el orden AMBA, y tenés un grupo que se llama SAR. SAR. SAR.
supermercados regionales que manejan todo el interior del país. Hablan de 20.000 personas trabajando en el interior del país y hay uno en Capital y Gran Buenos Aires que le vende a los 5 grandes. O sea, vos decís que hay un intermediario que los hipermercados no compran directamente al fabricante. Ya no compran más al fabricante. Antes tenían punto a punto con el productor y ahora tienen un punto a punto con el comprador que le pagan honorarios y no tienen estructura de sueldos en un área de la empresa. O sea, han tercerizado la gerencia de compras. Exacto. En lugar de comprar cada supermercado, por ejemplo, 50 camiones de agua, el comprador les compra 500 y hace distribución por 15 días. Entonces, ¿dónde está la competencia? Ahí no existe competencia. Si vos tuvieras compradores... O sea, ¿me quiere decir que la competencia entre los 5 hipermercados es nula? No existe. No existe. Fíjate, menor. No existe. La competencia se da con las promociones y se van alternando. ¿Cómo es eso? Creo que tenemos algo. Alternan. ¿Tenemos algo? A ver. No sé si tenemos por ahí, creo que había otro gráfico de eso. Ahí está. Ahí está. Vos tenés... A ver cómo es esto, espera, a ver si lo podemos explicar. Tomamos una botella... Ahí después decías el ejemplo del agua mineral. Exacto, de 2 litros. Que una semana... Compran todos al mismo precio. Sí. El primer hipermercado, el primer fin de semana te la hace 4x2. Sí. El segundo... O sea, o 2x1, lo mismo, sí. Es lo mismo. Segunda y tercera semana, el segundo y el tercer hiper. Y el cuarto y quinto te mandan 3x2 porque son otros. Pero el promedio de ese agua hoy está en 83 pesos. O sea, vos decís que la misma agua, si uno le presta atención, va rotando la promoción. Es exactamente la misma marca. Y esto es porque es un único comprador que compró. Cartelización de compra. Entonces, que como tienen el stock, después lo terminan entregando. No. ¿Cuál es el efecto que logran así? Les dice que se diferencien por el precio en la promoción. Cuando vos tenés ese 2x1, terminás pagando 41 pesos, 42 pesos la botella de 2 litros. Cuando lo tenés en 3x2, lo terminás pagando 54. Pero estás en 83, 84 pesos de promedio todos los supermercados, incluido el segundo, pero esto no va en contra... que es el que era de Brown. No existe, a ver, Héctor, no existe, ayúdame con esto, ¿no existe una ley de defensa de la competencia? El Congreso Nacional aprobó en el mes de mayo del año 2018 una ley sobre la base de iniciativas parlamentarias de diputados del oficialismo de entonces y de la oposición de entonces, una ley que se denomina de defensa de la competencia. Esa ley crea... No tuvo mucho efecto, por lo que veo no tuvo mucho efecto. Esa ley establece que debe constituirse un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. La ley se aprobó en mayo del año 2018. Pasó todo el año 2018. El año 2019 y estamos en febrero del año 2020. Con cambio de gobierno. No se constituyó aún el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. O sea que muy interesados no están. ¿Te das cuenta? Pero ahí se eslabona con lo que yo decía en el editorial. Si el Estado está paralizado porque no hay designaciones, ¿cómo van a armar, aunque sea el Tribunal de Defensa de la Competencia? Tenés otro problema con las designaciones. Tenés funcionarios del gobierno anterior que se abuloraron a los sillones y no se van, no renunciaron. Pero está bien, pero lo podés renunciar por decreto. Los tenés que lo echar, remover por que los decreto. eche para cobrar doble indemnización. Pero en algunas dependencias, no en todas, me parece, ¿no? Y hay algunos que llegaron solos y no tienen segundo. Pero volvamos a la cuestión del precio. O sea, ¿a vos te parece normal, Héctor, esto que haya cartelización de las compras? Pero por supuesto tiene que haber competencia. Los Estados Unidos de Norteamérica tienen la ley antimonopolio capitalista tiene una ley antimonopolio y se cumple. Por eso es que ahora se ha promovido la ley de góndolas, que ya tiene media sanción de diputados y que ahora tiene fecha de tratamiento por el Senado para permitir la participación en las góndolas de las pequeñas y medianas empresas, de las empresas de indígenas, campesinas, cooperativas, etcétera, y además establece que un producto de una determinada empresa no puede ocupar más del 30%. Está bien, pero Héctor, al ritmo que van las designaciones en el Estado, al ritmo que va el Congreso, hasta que sancionen la ley y la reglamenten, se terminó el gobierno.
Digo, quiero volver a esto. A ver, detenerme un poquito en Fíjate cómo es eso. En la explicación. Es Vos tan decís que importante. los hipermercados delegan la compra. En un comprador único. ¿Tiene nombre y apellido? Grupo SAR yo es nunca el que lo maneja escuché. el interior. El que maneja el interior. O sea, compran los acá. supermercados del interior. Sí. Compran para La todo el país. Anónima, no sé, los diferentes No, supermercados. la Anónima está en el de abajo, porque es el número 2 dentro del país. Ah, mira. El mercado facturación del país es la Anónima. Mira. Después tenés Cordier, Mariano Max, tenés lo que era el supermercado Luque, que tenía la Catamarca, Tucumán, Santiago. Pero lo que yo te estoy hablando, el Grupo SAR, se sienten impunes, aparte. Porque tienen una página web que se llama gruposar.com.ar. Y te dicen, compramos para los más grandes supermercados del interior del país. O sea... Que vamos a estudiar las cadenas de valor. Es tan fácil como esto. A ver, ¿te acordás cuando empezamos a venir con el tema de los precios que estaba este hombre de los almacenes? Sí. Y dijo, los precios los forman los supermercados porque alrededor de los supermercados ponemos todos el mismo precio. Claro. A ver, si vos compras, ¿vos tenés ese mismo precio que tiene un supermercado? El supermercado tiene que tener por lo menos hoy 60-70% de rentabilidad en ese producto. Uy, es altísimo. Entonces, pero a ver, se supone que la economía de escala permite que vos vendas más barato porque vendes más. Acá funciona al revés la economía de escala. Hoy salió, por ejemplo, este hombre que haciendo promoción con la tarjeta alimentaria. Salió haciendo propaganda por todos lados, que daba 10% de descuento con la tarjeta alimentaria. O sea, si lo puede ser para la tarjeta, lo puede ser para todos. Y si lo hace para todos, va a vender muchísimo más. El punto entonces es este. Es venta por escala. Estamos hablando de algo que es evidente, que está a la vista, que los precios están inflados. El problema es que nadie encuentra la manera de desinflarlo, Héctor. Pero que la única es aplicarle la ley. La única manera es que el Estado cumpla las funciones específicas para las cuales está. El Estado tiene que hacer cumplir las normas legales vigentes. Además, el control del almacén, de la verdulería, de la panadería, de la carnicería del barrio es imposible. Claro. En la Argentina y en... Acá hay que controlar a los grandes grupos del poder económico. Hoy 28 grandes empresas, 28, producen, todas de capital extranjero además, todas, producen el 80% de los productos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza. No, pero no los controlas. La limpieza tenés dos grupos. No los Es ahí controlás. donde hay que controlar. No lo controla, si no le pone competencia. Muchachos, muchísimas gracias por venir. No, gracias. Me voy aquí con Juan Pablo Godoy Vélez porque... ¿Me explicás cómo fue que aparecieron los murciélagos en Comodoro Pi? Bueno. El año pasado fue la caca. ¿Te acuerdas que desbordaba la caca? Y este año es el verano de los murciélagos. Y bueno, pero escúchame, si es algo que venimos denunciando hace años. Desde el 2016, que desde el Encuentro de Abogados Independientes venimos planteando la crisis edilicia que hay, sanitaria y demás, y lo único que hicieron fue decir, no, acá no pasa nada. El Ministerio de Justicia del gobierno anterior dijo, está todo bien, el Consejo de la Magistratura dijo, está todo bien, y nos tapa la caca, nos tapan los murciélagos. La rata, vuelta a vuelta, relatos de rata que pasan por ahí. De todo, lo sé. Que no hay plata en la justicia? O porque siempre dice que la justicia tiene, la Corte tiene depósito de plazo fijo, que la plata está... La Corte sí, fue armando ese fondo anticíclico para defenderse del gobierno de Cristina, se fue el gobierno de Cristina, vino el de Macri, el fondo no lo tocaron, lo siguieron incrementando, ahora se fue Macri y el fondo sigue intacto. La realidad es que... La plata la tienen. Ya no se sabe para qué la usan. De todos modos, a ver, el año pasado estaba revisando, el 3 de octubre, el Consejo de la Magistratura de la Nación decretó la emergencia judicial, escuchando todos los planteos de Piumato y, en definitiva, de todos los que estamos alrededor de la justicia. No pasa nada, naranja. No cambió nada. Cortito, hoy asumieron los senadores del oficialismo en el Consejo de la Magistratura. Sí. ¿El gobierno va a tener mayoría para remover a los jueces que tanto están criticando políticamente? Mira, hoy por hoy tengo que decirte que no. ¿Por qué? Hice un punteo rápido. En principio tienen 6 y hay 7 del otro lado. Por ahí alguno convencen.
6 contra 6. 6 contra 7. 6 contra 7. Son 13 en total. Acordate que igual, si hubiera algún caso de empate, porque no sé, alguno Tarde o no temprano, está, por más que tenés la presidencia la tiene Recondo, que hoy es opositor, y la vicepresidencia la tiene Marina Sánchez Herrero, que también hoy es opositora. Pero por más que se haya muerto Bonadío, tarde o temprano buena parte de los jueces criticados por Cristina y por los kirchneristas, a alguna denuncia les va a llegar al Consejo de la Magistratura. O sea que no Sí, tiene, bueno, ahí pero- está peleado el asunto. Mira, vos tenés del lado que hoy es opositor, Recondo, Sánchez Herrero, más Vélez, mi tocayo, Tonelli, Giacopo, Culota y Molea. Por ahí lo convencen a Molea. Sería Epa. el más factible porque antes estaba con Massa. Mientras tanto, lo que les decía en el comienzo del programa, el gobierno pareciera que el único tema que le preocupa es la deuda. La deuda con el fondo, la deuda con los bonistas, es lo único que está hegemonizando la agenda. Hemos resuelto dos cosas. En primer lugar, usar los recursos que hemos recaudado en estos últimos días para afrontar no en cuotas, en dólares y por un pedido absolutamente contraproducente de un fondo de inversión, sino afrontar el vencimiento con recursos propios de la provincia. Con recursos propios de la provincia. Sin asistencia del Gobierno Nacional. Propongo se vote en general y en particular en una sola votación. Se aprueba por unanimidad la media sanción. Resulta aprobado, se convierte en ley, se comunica al Poder Ejecutivo Nacional y no habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión extraordinaria. El gobierno está preocupado por ver cómo hace para replantear la cuestión de la deuda y es lo único que está haciendo. Buena parte del Estado está paralizado, no hay plata para nadie, no hay plata para los gobernadores. Kicillof, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, postergó el pago de aumento a los docentes, amagó que no iba a pagar un bono, pero finalmente lo termina pagando. Santiago Montoya es economista, es tributarista, fue director de ARBA. ¿Está tan absorbido el gobierno por la cuestión de la deuda? ¿Y vos le ves posibilidad de que salga bien? ¿O si sale mal es tan grave? Bueno, Rolando, por empezar, yo creo que hay una decisión política del presidente de hacer todo un show e instalar el tema de la deuda como una causa nacional. De hecho, hay una consultora que ya lo está midiendo y creo que, bueno, por el momento le está yendo bien en ese objetivo, porque me parece que es la consultora Analogías y creo que es 61,9, si no me falta la memoria, el nivel de argentinos que piensan que es una causa nacional. Y una herencia de Macri. Y una herencia de Macri. Pero lo que pasa es que yo lo conozco, diría que mucho al presidente. Y bueno, todos sabemos que él se pasó desde que dejó de ser jefe de gabinete siempre, añorando y reivindicando los años de Néstor, digamos, y el desempeño económico en esa etapa, ¿no? Y en esa etapa, el desempeño económico que añoran todos, y que es la base, de hecho, del capital político del actual espacio, digamos, del oficialismo, en realidad, a mi modo de ver, estaba basado en tres elementos, digamos. Uno nos lleva al tema este de la deuda, que es no estaban pagando la deuda porque estaba en default. Entonces no estaba la carga de tener que ir y garpar periódicamente los intereses. Cuidado. Pero acordate que Néstor y Cristina decían, nosotros no convocamos al default, lo heredamos. No, está bien. Pero lo aprovecharon. Pero lo concreto es que desde el punto de vista presupuestario, durante no del se pagaba. 2003 al 2007, uno no tenía que poner en el presupuesto, cobrar impuestos, ir a garpar la deuda porque estaba en default. Cuidado. Está bien, pero Alberto dice, bueno, no podemos pagar. O sea que con default o sin default no la piensa pagar. Claro. Y sin embargo... Bueno, luego vamos a esto, pero vamos a ver, veamos qué tan importante, propongo Rolando, es el tema de la deuda. Yo considero que es de importancia 1 en 3, porque en aquella época, que es lo que se añora, no era este el tema principal. A mi juicio había dos temas que incluso son mucho más importantes. El primero es que los
términos de intercambio históricamente habían estado muy desfavorables para Argentina y empezaron a dar saltos discretos hasta llegar a 6,50. Y digo saltos discretos porque es mucho mejor que te vaya subiendo de a 80 o de a 100 y se mantenga y después de otro salto, no dando tiempo que las demandas lo absorban a través del presupuesto. Y eso fue un gran impulso, los recursos disponibles por el gran precio de la soja y de los commodities. Sí. Que esta vez no está. Y ahora vamos al tercero de los elementos que es mucho más importante y que roza el análisis que estuvo haciendo antes usted. El tema de el gasto público y la presión tributaria. ¿Cuándo arranca el gobierno de Duhalde, en realidad, pero prácticamente muy rápido le pasa la posta al de Néstor? Nosotros teníamos de punta a punta que Néstor arranca con unos 22 o 22,5 de presión tributaria y gasto público y termina con unos 24,5, 25 no creo que llegue. Quizá el promedio de su mandato haya sido 23,5, 24. Quiero decirle que si nosotros tuviéramos esa presión impositiva y ese gasto público, la economía argentina volaría y no estaríamos en esta inflación. El tema es que la mega crisis de 2001-2002, Rolando, como no estaban activados los mecanismos de enganche de la economía y de hecho la convertibilidad eliminó toda indexación, cuando a usted le viene un reacomodamiento violento del dólar en el marco de una recesión y de desempleo, se licuó completamente el gasto público y la presión tributaria, cosa que ahora ya es imposible. Claro. Entonces, lo que quiero decir es que... El ajuste por inflación. Es que ahora que nosotros parece que estamos apostando la vida a los argentinos al tema de la deuda, lo primero que quiero decir es que miren que la clave del éxito de aquella época no fue la deuda, o fue la deuda un poquito y un muchito o un muchazo fue la presión impositiva y el gasto público. Pero a eso voy. A ver, salga como salga el tema de la deuda, el plan de Alberto es no pagar. Sí, Ya pero sea con eso no default alcanza. o sin default, el plan es no pagar. Pero ni siquiera es un plan eso. O sea, en términos económicos... Es una decisión, digamos. Sí, es una decisión, es un elemento... Es un pagadío elegante o violento. Es un elemento, uno mucho no entiende. Por supuesto que, como insisto, ¿no? lo conozco, sé perfectamente que de improvisado no tiene un pelo. Pienso que hay algo, porque si no podríamos, la verdad que día de por medio miro Gardiner a ver si puede ser esto, digamos, porque siempre parece que tienen algún as guardado bajo la manga cuando todo parece que debería ser al revés, es decir, ¿cómo yo no voy a tener un plan donde yo hice espacio fiscal para el flujo de pagos que quiero convencer? También me parece que no hay que abusar de la teoría de los juegos, porque creo que el juego de la gallina es lo que intentaron hacer con la deuda de la provincia de Buenos Aires. Le salió mal. No funcionó. Pero también me parece que es lo mismo que están tratando de hacer a nivel nacional. Hoy, por ejemplo, cuando a nivel de rumores suena que la propuesta va a ser quita, espera, no intereses y además traerlo a legislación local. Yo digo traerlo a legislación local porque algunos inversores internacionales conozco. Digo, a mí me parece que los tipos serían más que tarados, si sabiendo... ¿Por qué aceptarían una cosa así? Yo creo que no, yo creo que ahí alguien deliberadamente está instalando una cantidad de temas, incluyendo algunos que son terroríficos, para después negociar y sacarlos. Entonces digo, la verdad, ojalá que salga bien. Pero la deuda, vos me decís que es la tercera parte del quilombo. Rolando, ojalá que salga bien, pero nosotros lo que tenemos es una economía recesiva, inflacionaria, que estamos haciendo todo el esfuerzo posible porque acá tarifas no es que las congeló este gobierno, ya las congeló Macri. Lo que yo digo es, a 3 o 4% de inflación mensual, ¿cuánto tiempo creen que aguanta el congelamiento de estas variables? Pero, ¿Del dólar? Del dólar, de todas, del transporte. ¿Y por qué no baja la inflación? La inflación, por empezar, la recesión es inflacionaria. Recién hay algunas cosas que pienso que ya... hay algunos periodistas, digamos, que tienen programas de mucho análisis que ya directamente podrían echar a algunos funcionarios o analistas que plantean ciertas cosas. Por empezar, todas las cosas que se están haciendo para controlar la inflación, sacar los jubilados a la calle a controlar, yo no puedo creer que son cañitas voladoras, ¿no? Pero, Rolando, los argentinos somos los mayores expertos del planeta en inflación. Eso lo hemos visto durante 40 años y sabemos que no funciona. Sirve, claro. Entonces digo, bueno, segundo, la recesión, ¿por qué es inflacionaria? Porque... si bien, como dicen algunos economistas, siempre es un fenómeno monetario y es la emisión la que termina convalidando un nivel de precios, pero ciertamente cuando la recesión sigue vigente, las unidades económicas, las empresas lo que tienen que hacer
es empezar a mirar sus costos. Entonces ellos están con costos que son elevados, las tasas de interés no les han bajado y un mercado cada vez más chico, y eso les va empujando el pricing de sus productos para arriba. Es decir, no es verdad que la recesión sea buena para controlar la inflación. La recesión es inflación. No, pues eso ya lo probó Macri y lo terminó volando él por los aires. Por eso, una de tantas medidas que se han tomado en Argentina también en el pasado, es decir, no sirve la recesión o la astringencia monetaria para lograr una inflación baja. Evidentemente nosotros tenemos dos grandes éxitos en materia inflacionaria en nuestra historia democrática que no podemos ignorar, Rolando. Uno, el del Plan Austral. El del Plan Austral tenía, la verdad que eso fue un milagro, digamos, fue un gran éxito. Pero reventó. No, claro, pero yo ahí... Y terminó la hiperinflación. Bueno, pero obviamente si no hubieran reventado los dos que voy a mencionar, no tendríamos inflación ahora. Sí, claro. Pero lo que quiero decir es esto, cuidado que los planes son para romper muchas veces la inercia inflacionaria. Los planes de shock, decís vos. Claro. O sea, ¿vos crees que haría falta un plan de shock? A ver, por empezar, esto es una de las cosas que yo digo, yo no entiendo cómo los periodistas, ustedes no tienen organizado un pelotón mediático para cada estúpido que viene y dice que dentro de 5 años vamos a bajar la inflación porque de a poco la vamos a ir llevando. Por favor, les pido a ustedes, a través suyo, les pido a sus colegas y a la gente que no les crea, es mentira. En Argentina no puede funcionar. Rolando, lo dije al comienzo del gobierno de Macri, en febrero, acá en el estudio del lado, me lo han reconocido, que eso se planteó, pero no porque sea un genio, sino porque, Rolando, en 5 años, ¿cuántas elecciones tenemos? Y 2. 2, 3. Bueno, ¿usted cree que algún político argentino va a aceptar mantener los temas fiscales y las demás variables en una evolución lenta de 5 años? Por supuesto que no. Cuando llegue la primera elección tiran toda la mierda. Entonces, lo único que sirve es mostrarle, porque los políticos no son tontos. El político lo que... Pero bajar la inflación ha demostrado en Argentina que se ganan elecciones. Y mira qué bien le fue a Menem. Cuando bajó la inflación ganó 3, 4 elecciones seguidas. Estaba perdiendo por paliza la elección y el Plan Austral le hizo ganar esa y la siguiente. Menem también la pasaba mal y la convertibilidad le hizo ganar no sé cuántas elecciones. 3, 4. La reelección, entre La reelección, la reforma constitucional. La reforma constitucional, toda la triste... Eso, si me invita a otro programa, le digo esa reforma constitucional, desde lo económico, a mi modo, es la madre y padre se necesita, pero es la madre de la catástrofe que tenemos económica hoy. Pero quiero decir, a mí me parece que si usted no le muestra al liderazgo político argentino que el liderazgo político está preocupado por responderle a la gente, aunque la gente trata mal a los políticos, la realidad es que el político quiere resolverle los temas a la gente. Lo que pasa es que no encuentra cómo. Y yo les quiero decir, tiene que haber un componente de shock que rápidamente le muestre a la gente los beneficios de bajar pronto la inflación. Porque, Rolando... Está bien, pero cuando Cavallo lo hizo y lo logró... Bueno, ahí tenemos Austral, el segundo plan, el de la convertibilidad. Está bien, pero después vinieron las privatizaciones y esa matriz económica es la que estamos padeciendo hoy, la concentración económica. El plan Austral y la convertibilidad... Bueno, yo no reivindico todo lo que pasó después. Es decir, al contrario. Pero hay que reconocer que Cavallo la frenó. La frenó... Y venía de una hiper. Pero fíjese un detalle. Usted frena la inflación con el plan Austral. Dejemos de lado lo político. ¿Por qué ocurrió ese beneficio político? Porque se reactivó la economía, Rolando. El plan Austral, pese a ser un plan antiinflacionario, de entrada fue tremendamente exitoso. Y además otra cosa, no era un plan que el Fondo Monetario le quería comprar. Anda un video de Zurruil, que a mí mismo me lo explicó, que yo realmente admiro cómo él fue al Fondo Monetario y le impuso el plan que quería ese gobierno. Y eso fue un éxito, Rolando. Ahora, si pasa un año y medio y usted no hace el resto de las cosas... un día estalla. Señores, el plan Austral no fracasó porque el plan Austral era malo. El plan Austral fracasó porque la Argentina no hizo el resto de las cosas que hacían falta para que el plan Austral tuviera éxito. Bueno, ¿y qué habría que hacer hoy? Lo mismo pasa con la convertibilidad. Bueno, ¿qué habría que hacer hoy? ¿Qué habría que hacer hoy? Bueno, por empezar... es un plan de shock para bajar la inflación. Por empezar, el gobierno arranca y saca, con mucha iniciativa política que yo he valorado y me pone orgulloso porque no es con marketing político que se gobierna, ¿no es cierto? Toma el toro por las astas y saca un mega paquete legal. Yo me quedé con sabor a poco, Rolando, porque yo siento que se ha hecho. Ese paquete legal era prácticamente el 70 o el 80% de lo que usted necesitaba para hacer un plan integral. Es que eso pasa con el gobierno, te deja con sabor a poco por ahora, ¿eh? Claro. Va como lento y con sabor a poco. Yo digo, va a llegar el día, no sé,
181, que no sé si será el 121, el 151, 181, que todas estas variables no se puedan mantener congeladas, ¿y qué? En cambio, con un plan que podría haber formado parte de esto, por ejemplo, explicitando cómo va a ser la cláusula de ajuste de los jubilados, explicitando cláusulas pidiéndoles a las provincias también lo mismo. Usted no puede liberarlas del compromiso del pacto fiscal a las provincias y ni siquiera comprometer que por lo menos no aumenten los impuestos que afectan la competitividad, porque las provincias se dan vuelta y ametrallan a impuestos, ellas y los municipios, a los vecinos. Yo la pregunta que hago es, ¿cómo esperan crecer si hace falta inversión? ¿Quién va a invertir? ¿Con cepo? Entonces, nosotros... A ver, en este país, después de lo que pasó con Macri, nadie va a traer un mango. La única inversión que puede haber es de lo que estamos acá presos y podemos invertir un mango acá. Está bien, pero con eso no crecemos de manera sostenida. Y acá tenemos el tema. Si yo voy a ir a una mesa de negociación de la deuda a intentar convencer a alguien, mire, yo por mi actividad en estos años he tenido algunos mandatos de venta de algunas empresas, ¿no? He ido a negociar varias veces con los empresarios de Estados Unidos, siempre para inversiones privadas. Y siempre aparece un tipo en el final de un lugar que dice, pero dígame, usted me está queriendo vender esta empresa que hoy factura muy bien, en Argentina que anda muy bien. Pero yo acá estoy viendo que Argentina tiene un quilombo previsional muy grande, porque nosotros tenemos además un tema de baby boom, que es una población joven, que va a dejar de ser una población joven hacia el 2035. No falta tanto. Y a cualquiera que invierte quiere ver estos variables. Y se dan cuenta que no cierran los números. Entonces, ¿sabe lo que dice? Dice, ustedes van a tener una crisis económica, ustedes van a empezar a poner restricciones y yo no voy a poder recuperar mi inversión. No pudimos hacer el negocio. Es decir... Eso sin contar la inflación. Sin contar la inflación que y otras para alguien que está acostumbrado a la estabilidad económica, la inflación es enloquecedora. La presión impositiva, la logística, la informalidad. Los serios no quieren lidiar con la informalidad. No están acostumbrados. No quieren a la facturación en negro, a la picardía criolla. Bueno, nosotros acá, yo creo que la inflación acá en Argentina es deseada, lamentablemente, Rolando. ¿Por qué es deseada? Porque la Argentina es un país que está fracturado. ¿Es deseada por quién? Es deseada por el liderazgo político de todos los espacios. Porque hace ajuste por inflación. No, hace ajustes, no tenemos ajuste por inflación completo, son ajustes siempre parciales, limitados. Ahora, por ejemplo, le permiten un año en 5. Bueno, es decir, no, ¿a qué me refiero? Nosotros tenemos el nivel de informalidad más alto de Sudamérica. Usted está asesinando con una presión impositiva feroz a los que están en un sector formal. Los tarados que estamos en blanco. Y los agarra un macroeconomista que es ministro o que asesora a un líder político y les dice, no te preocupes, la presión impositiva es 32 o 33, le podés aumentar otro punto más, porque mirá, Brasil tiene 33, y Inglaterra tiene 37, Francia tiene 38. Lo que no están viendo, Rolando, es que con ese 32 o 33 de Argentina está siendo pagado por el 62%. Claro. Cuando usted corrige por este valor, y usted corrige por un segundo valor que yo sostengo, y es que en la parte de las cuentas nacionales del PBI, está inflado en lo que es el valor agregado del sector público, porque creo que en el último tiempo, al tener una gran expansión de sueldos y salarios por ese lado, está en el estudio del BID, cuando habla de filtraciones de 7,5 puntos en Argentina contra un promedio de la región de 4 puntos del PBI, lo que le está diciendo es que usted está gastando 3,5 puntos del PBI de más. Entonces, cuando usted hace toda la corrección, a usted le da una presión impositiva real sobre los formalizados del orden del 53%. Y resulta es negocio estar en negro, es negocio vivir en negro en este país. ¿Cómo le cobra usted impuestos a los que están en negro? Y no sé, es el trabajo de ustedes, no el mío. La inflación, Rolando. La inflación. La inflación es la famosa conferencia de prensa del 28 de diciembre fue la de Sturzenegger y Marcos Peña, sí. Lo que anunció en esa conferencia de prensa fue, señores... Que soltaba la inflación. Suelto la inflación. Enseguida todos salimos a decir, señores, ¿por qué sueltan la inflación? Porque necesitan más plata para seguir pagando este Estado y no tener que hacer un ajuste formal. Porque los argentinos... Te noto casi amigo de Milei. Estás mileísta. No, Te estás poniendo más ortodoxo que de costumbre. No soy ortodoxo. Para nada. Mire, ¿sabe lo que pasa, Rolando? Yo soy uno que solamente llaman cuando hay que arreglar cuestiones estructurales. De hecho, fíjese ahora, ¿no es cierto? Cuando llegó el momento que la sangre llegaba al río, cuando había que rescatar los patacones, cuando no se podían pagar los sueldos,
bueno, tuve que arreglar el tema impositivo, bueno, usted conoció toda mi campaña. Bueno, la verdad yo siento que hay cuestiones estructurales muy profundas que aquí en Argentina, por barrer siempre abajo de la alfombra y creer, como decía el gobierno anterior, que con pases de política monetaria iban a resolver, ¿se acuerda de la inflación? Esas cosas. ¿El gobierno de Alberto está también en una manera de haciendo gradualismo, como hizo Macri? Yo creo que no cabe duda que están en gradualismo, porque he visto varias declaraciones de funcionarios que por ejemplo, hablan de matar la inflación en 5 años, y yo, créame, mire, la verdad son tantos los deseos... Parece Sturzenegger. Son tantos los deseos que tengo de que eso funcione como piensan, porque aparte yo soy peronista y quiero que esto funcione, como la risa que me da pensar que eso puede funcionar, porque no es que no puede andar en otro país, en Argentina no puede andar, porque a medida que aparecen los imprevistos, el ajuste siempre viene por cualquier otro lugar y no mejorando la eficiencia del gasto. Mire el tema del Estado. Si usted, yo voy a asumir, porque aparte lo veo en todos sus colegas, de que siempre los comentarios van en el sentido de que los argentinos queremos un Estado bastante grande y presente. Usted me decía mis coincidencias con Javier Milei. Yo creo que él, sí, realmente yo lo respeto mucho, creo que sabe muchísimo y muchísimas de las cosas que dice hay que tomarlas muy seriamente en cuenta. Pero, por ejemplo, yo no soy libertario y yo creo que Argentina realmente necesita un Estado. Yo pienso más en el modelo de Europa del Norte, el modelo... Pero ahí hay plata. No, pero está bien, pero ¿cómo tienen la plata, Rolando? La recaudan. Pocos saben que Europa del Norte tienen sistemas económicos que funcionan en base a una fuerte dosis de funcionamiento de mercados que están, por supuesto, regulados y supervisados por un Estado eficiente, pero eficiente que los deja funcionar, los deja producir riqueza, y luego aparece el Estado y hace su tarea. Y les manotea. Yo digo, nosotros no le vamos a enseñar a los noruegos o a los suecos a ser más inclusivos o a una sociedad más igualitaria. Pero tengo una noticia para decir, que es, cuando hablamos del Estado vienen unos y no saben qué hacer con el Estado y lo único que quieren es ajustarlo. Es decir, no aumentar los salarios, echar todos los empleados públicos que puedan, no capacitarlos, no comprar tecnología. Es decir, tienen la teoría de que el Estado no sirve para nada y hay que tirarlo a la basura. Pero como no pueden echar a todos, porque constitucionalmente se puede, lo dejan ahí al costado. Luego, cuando vienen, por ejemplo, mismo el caso de gobiernos peronistas, por supuesto que el peronismo quiere el Estado y lo abraza al Estado y lo quiere el Estado grande, pero verdaderamente a la hora de acomodar las cuentas siempre estamos postergando los aumentos de salarios públicos, no invirtiendo en capacitación. Y eso no deja de ser un Estado bobo. Es un Estado bobo. Entonces, Rolando, digo, tenemos que, si vamos a tener un Estado grande, Rolando, tenemos que saber qué hacer con el Estado, y yo no escucho que alguien diga, si vamos a tener un Estado hay que organizarlo bien, hay que tener misiones y funciones, hay que evitar superposiciones, hay que tener metas, el personal hay que capacitarlo, hay que tener tecnología. ¿Quién se ocupa de eso? Nadie. Santiago, muchas gracias por venir. No, gracias a usted. ¿Qué mundo le toca a Alberto Fernández? No es lo mismo que el mundo que le tocó a Néstor Kirchner. Aquel era un mundo de materias primas en alzas, había plata, no había que pagar la deuda. El mundo que le toca gobernar a Alberto Fernández es un mundo mucho más difícil. No hay plata, no hay mercados y sobre todo hay una sombra de gobiernos de derecha que no simpatizan con el progresismo del gobierno. Este es el mundo que le toca a Alberto Fernández. Se lo preguntamos a Jorge Tayana, ex canciller y actual senador. Pobreza, crisis social y deuda externa fueron los pilares principales tratados en el encuentro entre el presidente argentino, Alberto Fernández, y el Papa Francisco. 4 nuevos casos de la neumonía vírica por coronavirus en China. As long as I'm president of the United States, por lo largo que he sido presidente de los Estados will Unidos, never be allowed to have a nuclear Irán weapon. nunca será permitido tener armas nucleares. El ex militar ultraderecha Jair Bolsonaro juró durante esta jornada como el nuevo mandatario del gigante sudamericano. ¿Qué momento internacional le toca a Alberto Fernández? Un momento difícil y muy complejo. Es un mundo que está en una transformación tecnológica bestial.
y eso está modificando relaciones de poder, cosas. Es decir, el anuncio hace un par de días de que el Reino Unido va a ser el G5 con Huawei no es un dato simplemente informativo. Desobedeciendo a Estados Unidos. Desobedeciendo a Estados Unidos. Muestra el nivel de cambio que hay en pocos años en una cosa que es la punta tecnológica, donde todos hemos supuesto en los últimos 40 años que todo eso era únicamente, prácticamente, el Silicon Valley. Bueno, resulta que no. 5G son las siglas de la quinta generación de tecnología de telefonía móvil. Promete ser mucho más rápida y fiable, con mayor capacidad y menor tiempo de respuesta o latencia. ¿Por qué hay tanta paranoia con el 5G? Están adelantados un año y pico por lo menos los chinos, desde el punto de vista tecnológico de Estados Unidos. ¿Están adelantados un año? Ah, mirá. Claro. Bueno, yo estuve en Shanghái el otro día y vos vas a caminar por la peatonal de Shanghái, que es la Nanjing, y viste esos carteles de vidrio que tienen luz, que están en la mitad de la calle, del piso, y dice, compre el 5G Huawei. O sea, es una cosa que ya está. Nosotros no lo tenemos, digamos, pero ya está, y está en el mundo y permite... Parece que multiplicar, no sé por cuánto, sí, pero multiplica no la menos velocidad por 20, todo. Y la multiplicación de la velocidad va a permitir que, por ejemplo, uno esté acá y operando a una persona que está en, no sé, Jujuy. Todo lo que se llama el Internet de las cosas. El Internet de las cosas. Sensores conectados a un sinfín de dispositivos, semáforos, cámaras de seguridad, que podrán enviar prácticamente en tiempo real toda clase de información. Y es un avance grande también en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, lo que está haciendo China. Y China, como utilizó su mercado interno para ellos y no lo abrió al resto, lo que tiene, y uno de los elementos muy importantes para la inteligencia artificial, es la cantidad de datos. Entonces, la cantidad de datos te define en buena medida la capacidad de avance rápido que hay. Porque alimenta el algoritmo. Y los tipos tienen los 1350, que es un mercado cautivo, digamos, con lo cual tienen una capacidad de crecimiento y de avance. Eso por un lado. Hay un cambio en la relación de poder, hay un cambio en la forma de producir y hay cambios sociales muy grandes, ¿no? Todo el desarrollo de la desigualdad, que pareciera ser una especie de característica de esta nueva etapa de desarrollo del capitalismo financierizado. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? ¿Cómo va a ser el futuro? La OIT te dice el 40% de los puestos de trabajo de hoy no van a existir dentro de 30 años. ¿Eso qué quiere decir? ¿De qué va a laburar la gente? Bueno, uno puede ser optimista y decir, no, se van a reemplazar. Por eso, por ejemplo, muchos hablan, y sobre todo las mujeres hablan, de la economía del cuidado, que es una cosa que en realidad hacen las mujeres hoy gratuitamente como parte de esta carga extra que tiene la mujer, pero que es una cosa que debiera hacerse cargo la sociedad o el Estado, etcétera, etcétera, y que eso podría generar en poblaciones que envejecen en el mundo y en la asistencia a los niños una enorme cantidad de puestos de trabajo, como los servicios que se multiplican, ya sea para el ocio, para el entretenimiento. De todas maneras, o sea no que queda de la claro producción pura, un desplazamiento a los servicios. Bueno, eso ya se ve en los países tradicionales, ¿no? Los países que hicieron la revolución industrial hoy tienen un sector servicio mucho más grande que el sector industrial. Technological change is disruptive. Artificial intelligence. Robotics. Automation. Whole businesses are changing. Retail. Fast food. Driverless vehicles. You guys are truck drivers. How do you feel about it? I'm scared. Para mí es que estamos viendo el fin de una etapa. ¿Cuál es la etapa esa? La etapa esa es la etapa que de alguna manera, para ponerle una fecha, comienza con la caída del muro y con el gran auge entonces del neoliberalismo y de la apertura. O sea, la globalización. Y de la globalización. Es un salto. La caída del muro es el comienzo de la globalización. Empezó un poco antes, en realidad empezó con Reagan un poco antes, pero el símbolo de todo eso es eso. Y eso trae democracia liberal en muchas partes, acá, que teníamos dictaduras, en Europa Oriental, en Asia, en África, y trae aperturas económicas, de regulaciones, etcétera, etcétera. El consenso de Washington. El consenso de Washington. Todo es que se llamaba la modernización económica, así se lo planteaba acá, ¿no? Todo eso que cuestiona el Estado
ha llevado a que ahora, 30 años después, hay un balance. Y el balance de ese proceso es un balance, en todo caso, con muchos grises y muchos matices. Uno, el primero de todos creo que es el crecimiento de la desigualdad, que ha sido un impacto brutal. El segundo, o consecuencia, o origen de esto, es que una de las cosas que ha hecho este mundo post-consenso de Washington es destruir el estado de bienestar. En muchas partes, o limitarlo, ¿no? La pelea de Francia es cuánto vamos a seguir limitando el estado de bienestar o no. Los franceses, trabajadores y clase media, profesionales, estudiantes, dicen no queremos destruirlo más. Macron dice hay que avanzar y seguir destruyendo. Ahora, el estado de bienestar, desde mi punto de vista, es el que permitió que hubiera democracias liberales en los países desarrollados, porque si hay un pacto, muchachos, nosotros repartimos de esta manera y entonces discutimos política, pero sobre la base de estos consensos básicos. Y también el estado de bienestar era una salida intermedia de la existencia de izquierdas revolucionarias. Porque te asustaban y decían, bueno, miren que si no hacemos un estado de bienestar, vienen los bolcheviques o vienen las izquierdas radicalizadas. Eran izquierdas radicalizadas y tenía las 10 o 20 mil millones de armas atómicas de la Unión Soviética. O sea, había razones como para... Pero todo eso ha llevado a este mundo, que es un mundo muy inestable, que mostró su crisis en el 2008. El 15 de septiembre del 2008, Lehman Brothers se declaró en quiebra cuando se vio seriamente afectado por las pérdidas provocadas por los títulos respaldados en las hipotecas. A la caída de Lehman Brothers le sucedieron 3 bancos más. Una crisis de confianza se desencadenó en los mercados financieros mundiales con el derrumbe de bolsas internacionales y la ruina de numerosas empresas. Eso da la sensación que se acabó, ese periodo de ascenso, de optimismo. Y fíjate que estamos pasando una etapa que los 20 parecen, estos años 20 del siglo XXI, dan la impresión que van a ser más parecidos a los años 20 del siglo XX. Es decir, la decadencia de Occidente de Orvald Spengler, el libro sobre el pesimismo, la crítica a la democracia, el surgimiento de liderazgos autoritarios, o sea, las crisis y conflictos parciales. No tenemos guerra mundial, aunque el Papa Francisco dice que hace rato que estamos en una guerra mundial por pedazos o por capítulos, pero lo cierto es que es un mundo bastante incierto. Donde sí se vuelven a plantear peleas por los recursos. Bueno, Evo Morales me dijo a mí, mano a mano, el golpe de Estado que hubo en Bolivia es por el litio. Estados Unidos no quiere competencia. Segundo, yo ya afirmo que es un golpe al litio. Una industrialización del litio como Estado, con nuestras reservas internacionales y un lindo plan de 41 plantas. Y buscamos socios, no dueños, bajo una licitación pública internacional. El litio es el petróleo del siglo XXI, digo, y ustedes tenían una asociación con Alemania y una asociación con China para la explotación del litio, corrígeme si me equivoco. Pero sin Estados Unidos. El jefe de Estado boliviano presentó el primer vehículo eléctrico construido en la planta piloto de baterías de litio de La Palca, emplazado en ese departamento, fruto de la inversión en la educación y la industrialización. Bolivia y Alemania han creado una empresa mixta para producir baterías de litio en el Salar de Uyuni. Los presidentes de yacimientos de litio bolivianos, Juan Carlos Montenegro, y de la empresa alemana ACEI Systems, Wolfgang Schmutz, suscribieron hoy miércoles en Berlín el documento de fundación de la empresa pública mixta. Su principal objetivo es instalar plantas industriales para producir baterías de ion litio en el Salar de Uyuni, el desierto de sal más extenso del mundo. Que se va a ser el gran combustible del siglo XXI, y del mismo modo la Primera Guerra Mundial fue por el petróleo. Hay 2 o 3 cosas que parecen fundamentales en el siglo XXI. Uno es lo que se llama la economía del conocimiento. El conocimiento es fundamental, es verdad. Es decir, tener recursos humanos muy capacitados y permite muchas cosas. Finalmente el auto lo haces en cualquier parte, pero el blueprint, los ingenieros están allá y son los que se llevan la plata grande. Esa es una parte. O sea, hay toda una parte que es conocimiento, pero hay otra parte que es lo que vos decís, recursos naturales.
y recursos naturales sobre los que hay competencia y sobre los que algunos parece haber cierta escasez. Cuando asumió el presidente Macri dijo, me van a tener que juzgar o quiero que me juzguen por la cantidad de empleos, por la cantidad de pobres que dejo al final de mi gestión. Bueno, la verdad que este número alarma. 40,8%, equivale a 16 millones de personas que son pobres. Dos problemas que son los que nos llegan a nosotros y que podemos ver fácil. Primero, los más pobres se transforman en descartables, ¿no? Que es lo que dice Francisco, es la economía de los descartables. Y por otro lado hay una clase media, media-baja, que surgió en todos estos años, porque dialécticamente nunca tanta gente salió de la pobreza como en los últimos 20 años, pues salió de la pobreza centenares de millones de personas en China y en la India, con eso te alcanza. Pero ese mundo, a nivel global, esa clase media, es una clase media que siente que la han traicionado, que tenía una promesa de bienestar, y usted estudie en el sistema Galileo y pase y todo va a andar bien, y resulta que no. Resulta que la juventud europea, si tiene suerte y 2 doctorados, por ahí puede ser mileurista. Claro. Eso pasa. Y eso es lo que dice Stiglitz respecto de los votantes de Trump. Exactamente. Eran gente que estudió y que se encuentra un techo y que traspasar ese techo es para muy pocos. No hay una expectativa de ascenso social masivo. Al contrario, hay una expectativa de que los jóvenes van a vivir peor que sus padres. Y eso no pasa. Nosotros los argentinos, como estamos más acostumbrados a los vaivenes de la crisis, que todo puede ser peor. Bueno, resistimos mejor y por eso es que en realidad estamos dando ejemplo. Mientras en toda la región vemos los líos que hay, en varios países, resulta que la Argentina, con muchos problemas económicos, sin embargo tuvo un proceso político perfecto, cambió el liderazgo, ganó uno, perdió el otro, nadie discutió nada, y nosotros, que somos el mal alumno del barrio, en realidad estamos transformados en el ejemplo del barrio, porque lo hemos hecho bastante bien, a pesar de nosotros mismos que nos gusta criticarnos y pensar... Sí, pero ¿cómo cuánto Argentina puede permanecer ajena a esto que está pasando, por lo menos en Brasil y en Bolivia, que es el surgimiento de derechas extremas? Mirá lo que hizo ahora. Una detención en vivo, una persona. Todo tuyo, Rolo, a ver. Se lo llevan detenido. Impresionante. Mirá, quiere zafar, pero se no resiste. Sí. Se resiste. De vez en cuando se escuchan explosiones muy fuertes, que son cartuchos de dinamita, que traen los manifestantes y los tiran al aire. Se te frunce el alma, amigo, ¿eh? Ahí va la tanqueta con los efectivos. Te pido atención, que prestes atención a la nube de gas lacrimógeno. Se puede respirar. Rolando obviamente tiene que hacer su trabajo, pero a cara descubierta. Ni siquiera con antiparras. Es imposible trabajar allí. Observaban ustedes cómo se acercaban estos efectivos del ejército. Vamos a retirar un poquito. Sí. Vamos a retirar. Pero viste a la distancia que te tiran, ¿eh? No, por eso, Rolo, yo voy por tu resguardo y por la de nuestro compañero camarógrafo también. Lo que sí está surgiendo es una derecha radical, ultra, en buena parte del mundo, no solo acá. O sea, lo de Bolsonaro no es Bolsonaro. Lo de Bolsonaro es lo que pasa en Italia, lo que pasa en Hungría, lo que en parte pasa en Polonia, lo que ha pasado en varios lugares,
parte de lo que tenemos en Estados Unidos, y en Es su un discurso que ni manifestación... siquiera conserva las buenas maneras democráticas. No, es que parte de esa discusión, y eso hay una reflexión más larga y profunda, es que lo que hay en buena parte de la clase media y clase trabajadora es una reacción contra la imposición de la political correctness, digamos, ¿no? Que era como la representación más nítida del mundo progresista y liberal y de las buenas costumbres, ¿no? Es decir, si vos sos negro, yo no digo que vos sos negro, digo que tenés una camisa celeste y no sos negro, sino que sos afroamericano. Afroamericano. Salvo los brasileños, viste que los brasileños dicen a los negros les dicen negro. El Pentágono acaba de confirmar que, siguiendo instrucciones del presidente Trump, mató a Qasem Soleimani, el comandante de la fuerza Quds de Irán, la organización militar más grande de ese país, en un ataque con cohetes en el aeropuerto de Bagdad, Irak. El otro día miraba un discurso de Trump. Y Trump hablaba el mismo día que había matado al general iraní, porque eso es una ejecución extrajudicial, sí, claro, digamos, como se la quiera ver. Ese mismo día él estaba en ese hotel donde va a pasar el fin de semana, que es un hotel de él en Florida. Y había ido a un plenario de iglesias evangélicas que lo apoyan. Y en el plenario de iglesias evangélicas que lo apoyan, estaba hablando, bueno, estaba contento de lo que había matado a una persona muy mala. Y después dice, pronto vamos a poder volver a festejar y a decir Merry Christmas. Qasem Soleimani has been killed and his bloody rampage is now, I'd say, we're going to say Christmas again. We're going to say Christmas again. And now they're all saying Merry Christmas again, right? They're all saying it. Y todos lo ovacionaron. ¿Por qué? Porque Merry Christmas es Feliz Navidad, que es considerado políticamente incorrecto por, en general, la clase media ilustrada, que dice, no, eso deja fuera a todos los que no son cristianos, ya sean agnósticos, musulmanes, judíos, animistas, africanos, budistas, lo que sea. Entonces, lo correcto es decir Happy Holidays. Si vos decís Merry Christmas, quedás como una especie de dinosaurio. Hay veces que se exageran esas cosas también. Bueno, no, yo creo que la exageración de eso deriva en el rechazo. Es parte del rechazo. El comportamiento destructor de Irán, esos días se acabaron. Irán ha estado liderando el terrorismo y la persecución de armas nucleares que han estado amenazando el mundo civilizado y nunca permitiremos que eso suceda. Cuando Trump dispara el misilazo contra un líder iraní, ese conflicto Estados Unidos-Irán, que se reactiva nada menos que con un misilazo contra un jefe de la Guardia Revolucionaria. Argentina tuvo una de sus grandes crisis con el caso Nisman cuando la metieron en ese triángulo Irán, Estados Unidos, Argentina. Acordate, Netanyahu en el Parlamento de Estados Unidos criticando el tratado nuclear contra Irán, utilizando el atentado contra M como ejemplo. Beyond the Middle East, Iran attacks America and its allies through its global terror network. It blew up the Jewish Community Center and the Israeli Embassy in Buenos Aires. ¿No te preocupó que otra vez se activara ese conflicto y que la Argentina volviera a quedar metida en eso? Sí, lo que primero me preocupa, y ya me había preocupado, es que Estados Unidos se saliera del acuerdo que había hecho el propio Estados Unidos, Obama, con Irán y con los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más la Unión Europea, más Alemania, que era el tratado que limitaba el desarrollo nuclear y las posibilidades, evitaba la posibilidad de armas nucleares por parte de Irán. Trump la sacó de ese acuerdo, como sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, como lo sacó de la UNESCO, es decir, está rompiendo el mundo que el mismo Estados Unidos ayudó a crear. El mundo globalizado. Después de la posguerra, el mundo multilateral, ese mundo, y está actuando en una especie de globalización manejada por ellos. Eso es peligroso en sí mismo,
Porque además los resultados de la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente desde el 2001 para acá no han hecho más que agravar la situación. Es decir, en el 2001, después del ataque a las torres, ellos van a sacar a los talibanes porque habían albergado a Osama Bin Laden. Muy bien. Sacaron a los talibanes, invaden Afganistán, han pasado, es la guerra más larga de la historia de Estados Unidos y el 60% del territorio está en manos de los talibanes y están negociando con los talibanes y la única condición que ponen los talibanes es que se vayan los norteamericanos. O sea que hemos dejado una cosa peor. Está bien, Osama en el medio lo mataron, se acabó, Al-Qaeda está más o menos liquidado, ahí por lo menos. Pero la verdad es que uno podría haber pensado en una negociación con los talibanes que evitara tanta muerte y que sacara el terrorismo de Al-Qaeda de Afganistán, que es donde tenía protección. Pero después el ataque y la invasión a Irak, la segunda guerra de Irak sobre todo, que es la que se encadena... Un capricho sobre un informe falso de armas químicas. Pero claro, y además hecho con el propósito de qué. Porque han logrado el resultado exactamente adverso. Han logrado que los chiíes y que Irán controlen políticamente Irak. Incluso en alianza con ciertos sectores sunitas. Es una cosa, es como al revés del pepino lo que se ha hecho ahí. La capital iraquí fue víctima de nuevos ataques dentro de la zona verde donde está ubicada la embajada estadounidense y en una base aérea sin víctimas fatales, según reportan agencias internacionales. Por eso es muy importante la respuesta a esto, porque lo que está pasando es que al no haber respuesta de buena parte del establishment, lo que está apareciendo como anti-establishment es en realidad una versión extrema de la derecha, que aparece como lo novedoso, que aparece todos los políticos son unos inútiles que no sirven para nada, además son todos bandidos y ladrones, acá hay que ponerse... Sí. Es decir, ¿Por qué tenemos que mantener a los pobres? ¿Por qué tenemos que mantener a los pobres? Tiene un discurso antiderechos que en muchos sectores prende. ¿Pero por qué prende tanto? A ver, yo creo que primero porque creo que el daño central y que ha destruido a la izquierda socialdemócrata en el mundo, que era la opción más grande luego de la caída del muro, como hipótesis o propuesta de transformación o de preocupación social, ha entregado el estado de bienestar a los dioses y a los ídolos del neoliberalismo. Y eso, la consecuencia de eso es el desprestigio de buena parte de esa izquierda que hizo la tercera vía y que tuvo su máximo ejemplo en Tony Blair. Tony Blair, que es el símbolo de eso, es el señor que acompaña a invadir Irak en la segunda vez. Bueno, eso se paga. O sea, no hay... Y hay algunas experiencias, como las que hicimos nosotros en nuestra región, que llamaríamos nacional populares, progresistas, que hemos dado varios pasos, pero que por muy diversas razones y diversas características, y eso es un largo análisis, evidentemente encontramos, primero, una cierta meseta en nuestra capacidad de avanzar, en parte por las condiciones internacionales, en parte por limitaciones propias, y lo que sí estamos viviendo, y ahí venimos a la región, es claramente una estrategia de Estados Unidos de reordenamiento de la región. He convocado esta conferencia para denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de Estado. Más problemas en la justicia para Cristina Fernández de Kirchner. Ahora el juez Bonadío dictó un 8º procesamiento. La Fiscalía de Sao Paulo ha pedido prisión preventiva para el expresidente brasileño Lula da Silva. El Senado de Brasil ha aprobado la destitución de la presidenta, ahora expresidenta de ese país, Dilma Rousseff. ¿Por qué los gobiernos redistributivos de América Latina, que tuvieron su auge en los años 2000, quedaron tan estigmatizados por la corrupción? Les va a costar mucho sacarse ese estigma. Por varias razones. Primero porque hubo casos de corrupción, eso parece ser claro. Segundo, porque el poder, sobre todo el poder mediático, el poder económico, el poder político y el poder judicial, pusieron en primer lugar esa
casos de corrupción o esas denuncias de corrupción, porque en algunos casos son Pero no tuvieron, tal vez inventados. no hayan tenido capacidad para autodepurarse, si existieron esos casos de corrupción. Limitado, evidentemente limitado. Pero además el derecho central es que la gran corrupción es la que no aparece. Es decir, nosotros podemos hablar de muchos casos de corrupción. Ahora, la explicación de cómo desaparecieron los 44.000 millones de dólares del fondo, nadie dice ni siquiera que sea corrupción. Se llama fuga de capitales. Sí, claro. Bueno, no se llama corrupción. O sea, ahí 40 también... te quedas corto, son 80. Son 80. Algún día alguien va a tener que reclamar esa cuenta. Yo siempre decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, que no te da más plata, no voy a la mierda, no, tranquilo, hay que seguir. Encima se puede tomar deuda eternamente y corregir esto. Y después cuando vino, me pasé 1 año y medio, fue una pesadilla. No lo regal, que va para allá. Y aparte siempre tenía que decirles calma, esto va sin saber si va a parar. Entonces, ahí hay un problema que tiene más que ver con la política. El señor Pompeo estuvo en Colombia la otra semana en una reunión antiterrorista de las Américas y una de las cosas que señaló es que, bueno, además de toda la lucha contra el terrorismo internacional, etcétera, etcétera, destacó que hay que tener mucho cuidado con China, porque básicamente es la corrupción, la estafa, ¿qué es lo que está pasando? Eso es una cosa muy interesante para ver por qué nos pasa lo que nos pasa. Durante la primera década y pico, que es la década que coincide con buenos precios en los mercados internacionales y con gobiernos preocupados por una mayor distribución de la riqueza y un mayor desarrollo social, para poner un nombre genérico, esos países gozaron de una autonomía porque la prioridad de Estados Unidos, según ellos mismos estaba decían, contra el terrorismo. Era el terrorismo internacional. Y eso estaba en Afganistán. Y eso era tan importante por el petróleo. Después Estados Unidos cambió la matriz, dejó de necesitar ese petróleo. Empezó a ser autosuficiente en petróleo, con lo cual le bajó la prioridad. En el mismo tiempo que miraba eso, resulta que China se transformó en el principal socio comercial de Brasil, de Chile, de Perú. Estamos muy contentos los argentinos de tenerte acá, en nuestro país. Es un gran momento para agradecer el enorme apoyo que hemos recibido por parte de los Estados Unidos, de tu gobierno, especialmente en este último año, donde estamos atravesando momentos difíciles. Y en América Latina descubren, hacia el 12 o el 13, cuando ellos dicen que la prioridad de seguridad nacional es China, descubren que su backyard, los países que se suponía que tenían que ser su zona de... Tiene a China por aliado estratégico. Claro, y lo tiene como aliado comercial, como principal inversor en infraestructura y va creciendo como agente financiero. En el caso de Argentina, las tres cosas, ¿no? Sí. Comercio, la soja, las inversiones en ferrocarriles y en las represas y en lo que sea, y los swaps. Para las reservas. Parte de la reserva, casi un tercio a esta altura, ¿no? De lo que hay. Entonces, hay un cambio. Y creo que ahí se da una alianza muy fuerte entre Estados Unidos, o los grupos económicos de Estados Unidos y el poder político de Estados Unidos, con élites locales que se sentían desplazadas por esos movimientos más progresistas o nacionales populares. Lo mismo pasó en Bolivia y terminó en un golpe de Estado. Las élites bolivianas de la zona de Santa Cruz y algunas élites vinculadas a la minería terminaron derrocando a Evo Morales en alianza con Estados Unidos. Exactamente. O sea, Argentina no pasó eso de casualidad. No, casi pasa lo hicimos en proceso político. Casi pasa en el conflicto de la 125. Sí, pero lo hicimos con un proceso político. Se cambió un gobierno, vino otra experiencia y ahora se volvió. Brasil es un escándalo. Estaba con Lula y él decía, no, voy a salir porque no le echaron a Dilma para que yo vuelva a ser presidente. Van a tratar de impedir que sea presidente. Entonces, a él se le ocurrió, la única estrategia posible es que yo salga adelantando la campaña, me instale como candidato y haga imposible que me metan preso. Pero pues lo metieron preso. Exactamente, salió al revés. O sea, salió mal la maniobra. Salió al revés. Se logró el resultado opuesto. Ahí lo están sacando. Ahora va la avalancha, muchachos. Prepárense. Lula. Está saliendo Lula caminando. No les explico lo que es esto. Es decir, él logró instalarse y se convirtió en la amenaza. Era obvio que iba a ganar y entonces
buena parte del poder decidió que él tenía que estar preso. Punto. Y entre ellos el señor Moro, que pasaba por ser un juez impoluto, y resultó que era el ministro de Justicia de un señor como Bolsonaro. O sea que, como juez impoluto, poco. La verdad es que todos los movimientos nacionales y populares de la región tuvimos problemas con esa clase media a la que le habíamos mejorado en parte la vida. O sea, hubo un progreso, pero más de los de abajo que los del medio, o por lo menos percibido así por los del medio, y mucho de esa clase media se volvió opositora, ¿no? La vieja frase de Jauretche, ¿no? La clase media cuando está mal vota bien y cuando está bien vota mal, decía Jauretche. Algunos dicen que los gobiernos redistributivos no entendieron que era necesaria una segunda generación de reformas, ¿sí? Que tuviera que ver con construcción de vivienda, con achicar el tiempo de viaje de la gente, que esto era lo que se discutía, acordate, en Brasil cuando el Mundial. Yo escribí un libro hablando del tomo 2, que hacía falta crear un tomo 2 para pasar a otra etapa. Y en el caso de Bolivia es muy interesante, pues si vos hablas con Álvaro García Linera, lo que te va a decir es que buena parte de la base social del golpismo es la vieja clase media. Es cierto, yo creo que sí. Creo que uno de los problemas serios de los movimientos más populares es que quedamos aferrados a las necesidades más básicas de los nuestros, que son tremendas y que lógicamente te tienden a marcar e imponer la agenda, pero no supimos cómo demostrar o tener una agenda que abarcara... En el caso de la Argentina era que al 2015, el 2001 había quedado muy atrás. Estaba muy lejos, claro. Había que tener otra perspectiva y otra experiencia. Y además un cambio en el mundo, es decir, el tema de las redes, el movimiento de mujeres, que es tan espectacular en la Argentina. Es decir, hay movimiento de mujeres en todo el mundo, pero la dinámica que tiene en lugares como la Argentina, yo creo que es solo comparable con España, no hay en otra parte así. Y ese movimiento, por ejemplo, tiene muchas cosas de las que deberíamos aprender. Es horizontal, no tiene grandes figuras, es mucho más colectivo, responde a una época de comunicaciones en red, es muchas veces... Pero ahí te canto retruco y te digo, sí, ojo con esos movimientos horizontales, porque mirá lo que provocan en Chile. Yo estoy convencido que la democracia no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de defenderse usando todos los instrumentos que entrega la propia democracia. Es una manifestación pacífica donde no hubo nada. Sistemáticamente trataron de dispersarla a lo largo de toda la tarde. Era tranquilo, viejo, tranquilo. ¿Qué pasó, Roló? ¿Qué pasó? ¿Con nuestro camarógrafo? No quisieron robar la cámara. Yo lo que te decía es que nosotros dentro de todo somos privilegiados, porque a veces nos agreden, pero hay otros que nos defienden. Oh, bueno, no. Han desestabilizado a Piñera, que casi te diría bien desestabilizado está, pero no surge ninguna alternativa política porque no tienen líderes. Con un nivel de agresión, atención... Guarda, Rolo, guarda, a ver que no vamos, espera que no vamos. Viene una corrida. Esta vez viene fuerte. Sí. Viene... Esto es el hidrante. Les presento al hidrante, muchachos. Nos moja. ¡Ay, qué frío! Bueno, digan que no hace el frío que en Buenos Aires, ¿eh? Todos tienen miedo de poner pie en la calle porque aparecen las fuerzas especiales. No es su culpa que sean tan animales, solo reciben órdenes de turbios generales. Ahí va el hidrante, mirá lo que es. Ahí está.
para el otro lado. Rolo te preguntaba, ¿qué vas a hacer a las 8 vos? Porque si la gente se queda, vos también corres peligro de que te pongan el precinto. ¿Qué vas a hacer? Y yo me voy a quedar, ¿qué voy a hacer? Está bien los movimientos horizontales, pero necesitas en algún momento estructurarlo como una opción de poder. Exacto. Ahora, si querés estructurarlo como una opción de poder, también tenés que tener en cuenta parte de esa realidad y parte de la forma. Es decir, el modelo partido vertical, por ejemplo, que es un modelo que tiene que ver con el fordismo en la industria y con el sindicato vertical, me parece que es un modelo que muestra su envejecimiento, sus límites. Vos tenés que combinarlo con otras cosas. Si no, lo que te surgen son los Bolsonaro. Ahí voy. Frente a la atomización que a veces los movimientos sociales, con este desprecio de los partidos, generan, lo que generan son contrafiguras autoritarias fuertes que hegemonizan y te pisan después. Exactamente. Por eso, peligro. Mucho, no es un peligro, es un gran peligro. Pero a ese peligro no... La forma, yo creo, y hemos presentado un libro hace poco de un autor italiano muy bueno que se llama El populismo argentino. Y el hombre, comienza con un análisis de sociología argentina y de todo eso, y él llega a la conclusión que en realidad la única forma de oponerse a la extrema, no lo llama extrema derecha, lo llama extremo autoritarismo o extrema... Bueno, pero lo que sería la extrema derecha europea, está pensando en Europa y en Salvini y en todo eso, es el tipo de movimiento nacional popular. ¿Por qué? Porque es el único que es capaz de superar las limitaciones de la izquierda tradicional, diríamos, y de oponerse a esta... Porque estos movimientos no son... Todo el mundo dice que son como fascistas, pero es distinto. Son reactivos. Sí, pero además es distinto. El fascismo se basa en la idea corporativa, en que la sociedad se agrupa en corporaciones, trabajadores, dominadas por el Estado, y eso es el fascismo. Lo que hay ahora de ultraderecha es una ultraderecha mucho más individualista y basada... Ultraliberal. Ultraliberal y basado en la sociedad no existe, lo que existen son las personas. O sea, no es junta, no es pero gregaria. Junta individuos, no junta sociedad. A lo que la única forma de oponerse a eso es oponerse desde una perspectiva más solidaria, más gregaria. La única forma de realización individual es la realización en un conjunto que te apoya y que también se realiza. Esa es la batalla más importante, ideológica y política, que creo que está en el presente y en los próximos años. El resultado está abierto. En su primera gira europea tras asumir el cargo, el presidente argentino Alberto Fernández se ha reunido en Alemania con Angela Merkel. El apoyo de la canciller alemana puede ser clave de cara a la complicada negociación que Argentina tiene que mantener con el Fondo Monetario Internacional sobre su deuda externa. ¿Qué opina de que el gobierno esté tan concentrado en la cuestión de la deuda, tan desesperado por la cuestión de la deuda? ¿Hay que tenerle tanto miedo al default? Lo que me parece que está haciendo el gobierno es concentrarse en estos primeros meses en dos cosas, en un alivio social más abajo, limitado o mínimo, pero sí hubo. Con la poca guita que hay. Con lo que hay, vamos a mostrar que algo estamos haciendo y que estamos preocupados, y al mismo tiempo plantear muy crudamente la situación de la deuda. Y la situación de la deuda tiene dos componentes, el componente bonistas y el componente fondo. El más urgente es el componente bonistas, porque viene ahora, o sea, los pagos que hay que hacer este año, no al fondo, porque el fondo no hay que pagarle casi nada este año. Si este año era todavía cuando había que gastarse la plata del fondo, solo que el gobierno se la fumó todo rápido, el gobierno anterior. Pero este año sí hay muchos compromisos con bonistas. Entonces, si vos no reestructurás ahora eso con bonistas, estás en un mundo muy complicado. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. ¿Por qué muy complicado? Rodríguez Sá declaró el default similar al default de los bonistas, ¿sí? Y Duhalde gobernó, más o menos. Sí, gobernó
duramos 2 o 3 años con eso, se pagó a los multilaterales en el medio, pero teníamos mucho menos problemas con los multilaterales que ahora, pues no teníamos 40 y tantos mil. Cuando se le pagó, cuando Néstor le pagó al fondo, le pagó 9.000 millones. Sí, al final. Sí, al final 2006. Fue el 2005. Sí, 2005. Fin de 2005, ¿no? Y ahora es una masa. O sea, vos necesitas que el fondo no te bloquee, por llamarlo de alguna manera, el camino que estás haciendo de refinanciar con los bonistas. Por eso la ley. Pero por más que renegocien con los bonistas, ¿quién va a traer plata? ¿Quién va a prestarle plata a la Argentina? No, lo que necesitas... O sea, plata no va a haber en ningún caso. No, lo que necesitas es reestructurar. O sea, y esa es la ley. Se aprobó recién 65 votos por unanimidad aquí en el Senado de la Nación la ley de sostenibilidad de la deuda externa. ¿La ley qué es? La ley es básicamente un apoyo político fuerte del Poder Legislativo que dice, señores, hay que reestructurar porque esto así es inviable. Es inviable. Y la reestructuración tiene que cumplir por lo menos con 2 de los 3 componentes que están planteados ya desde antes, ¿no? Que es, o cambian los plazos, o se alargan los plazos, o se baja el monto, o se bajan intereses. Por lo menos 2 de estos 3 requisitos tienen que estar para que eso sea legal. El gobierno anterior, como no le interesaba el Congreso, se lo pasaba... Y ni Macri firmó el endeudamiento, acordate que ni siquiera Macri firmó el endeudamiento. Entonces ahora lo que se está haciendo es mandarlo al Congreso, tener un apoyo político fuerte y buscar condiciones para negociar. Lo que pasa es que quizás no vaya a ser una cosa... Es importante tener algunos resultados para desencadenar una especie de onda positiva, digamos, de que vayan renovándose vencimientos y pasándose. Y eso se define, por lo menos la primera parte, en los próximos 2 meses. Por eso el centro de la preocupación del gobierno está puesto en eso. ¿Qué pasa si hay default? ¿Qué pasa si hay default? Y va a ser todo más difícil. Va a ser todo más difícil porque si vos renegociás pagos y renegociás vencimientos, vas a tener más posibilidades para hacer cosas. Si estás en default, tenés muchas dificultades. Tenés dificultades para conseguir préstamos de estados. Por ejemplo. ¿El gobierno no puede darse vuelta e ir a pedirle plata a China? Sí, una parte lo puedes hacer en realidad, pero es mejor hacerlo ahora, renegociando y también pedirle plata a China. Pero vas a perder, por ejemplo... Hay un veto fundamental que puede ejercer Trump sobre el FMI y ya se sabe que el FMI no va a mover un papel sin la autorización de Trump y la diplomacia estadounidense. Entonces, esto no te arrincona y no te obliga a que solo te quede la opción China. Tampoco que Estados Unidos es poderoso. Que tiene capacidad de bloqueo en el fondo, también es cierto. ¿Ellos saben cuántas acciones tienen? 16%. ¿Y cuál es la cifra para las decisiones más complejas del fondo? Tenés que reunir el 85% de los accionistas. O sea que si Estados Unidos no te apoya, no sale. Eso es verdad. Ahora, tampoco es verdad que ellos pueden hacer cualquier cosa. Ni en el mundo, y fíjate que es lo que le pasa, ni tampoco con el fondo ni con la Argentina. Porque finalmente la Argentina ha sido la principal apuesta del fondo, luego de años de que nadie le pedía al fondo porque estaba muerto como institución, y ya no rajamos de allá porque es mala. Estamos hablando de estos enamoramientos. Hemos empezado una gran relación. Y también con Christine, debo que confesar que hemos iniciado una gran relación ya desde hace algunos meses. Y espero que funcione muy bien y que lleve a que todo el país termine enamorado de Christine. Resulta que hizo una apuesta mal hecha la señora Lagarde, mal hecha, y tomada con la irresponsabilidad propia del señor Macri. Y que será estudiada en los manuales de economía durante años. Años. Lo que hay es que ellos tampoco pueden tan fácilmente salirse y fracasar en la Argentina sin alguna lógica. Si la Argentina tiene una buena política de negociación, no es tan fácil para ellos
decir que no a las condiciones que puede pedir Argentina. Argentina no está de rodillas, no es verdad eso. Tenemos que ser conscientes de que la correlación de fuerzas no es favorable, pero no es que está rendida y tiene que hacer cualquier cosa que se le ocurre, porque tenemos por lo menos puede patalear. Capacidad. No, y tenemos cierta capacidad de poner condiciones si son razonables, porque ellos no tienen interés en que fracase la Argentina, ni los bonistas tienen interés en el default, por más que cobren a la larga un default, los tipos pueden decir, bueno, ya está. Pero en principio, este es un mundo bastante inestable. Todo el mundo está diciendo de las consecuencias del virus, ¿no? El coronavirus. El coronavirus. ¿Qué pasa con el coronavirus? No en lo humanitario, que es lo primero que hay que preocuparse, pero la segunda pregunta que vos ves en todos los diarios del mundo es la economía. Paró la economía china. No viaja British Airways, no viaja Lufthansa, American Airlines suspendió viajes, y se paran los barcos, se para la economía china. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esa recesión mundial que está anticipándose desde hace rato, y que muchos dicen, porque desde la crisis del 8 no hay recesión, ya han pasado 10 años. Estados Unidos tiene una recesión cada 4 años, hace 10 años que no tiene recesión. Ahora, Trump no va a querer una recesión en el año electoral, no va a querer. Y nadie sabe esa recesión si puede ser pequeña o puede ser grande, porque todo está atado muy con alambre. Entonces, nosotros tenemos cierta capacidad de negociación en la medida que se negocie bien, se sepa negociar y se muestre un país más o menos organizado de trabajo.